Muy bien, hermanos. Ahora, después de esta alabanza, vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Colosenses 1, de 6 y 7. ¿Ok? Y la palabra de Dios dice así: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Muy bien, ahora a continuación tenemos el mensaje del día de hoy, es una vida vivencial a cargo de nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García. Amados hermanos, muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a la temática, la vida cristocéntrica, y en esta ocasión, ¿verdad? Hemos de dar este aspecto de la misma, una vida vivencial. La vida cristocéntrica, una vida vivencial. ¿Qué es lo vivencial? Bueno, lo vivencial es la experiencia que alguien vive y que de alguna manera entra a formar parte de su carácter. Entonces, la vida cristocéntrica es una vida que realmente implica vivir, tiene vida. Y bueno, vamos a tomar como punto de referencia el libro de Colosenses 2. Y en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a hacer referencia a los versos 6 y a los versos 7. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das. Permítenos que tu palabra siga obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que tu poder se siga transformando nuestra mente y nuestro corazón. Y de esta manera, Señor, estemos capacitados y habilitados para llevar la vida en Cristo. En ese nombre oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, la vida cristiana sigue siendo vida. En este caso, ¿verdad? No simplemente por venir en Cristo parecer ser que el mundo ya se acabó, no. Es una nueva manera de llevar la vida y ahora en una relación correcta para con el Señor. En sí, el vivir cristiano se va a convertir en un reflejo vivo del vivir de los hijos de Dios, en este caso. Por lo que esta palabra del Señor, ¿verdad? Nos insta ahí, nos va a instar ese momento en el que venimos a la luz del conocimiento de la palabra, pues los versos anteriores dieron por sentado que los colosenses son santos y fieles hermanos en Cristo, debido a que se les fue predicado la palabra verdadera del Evangelio, oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Y dieron muestras, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo había obrado en ellos para nueva vida, para un nuevo nacimiento. Así que no creamos, ¿verdad?, en el hecho que pareciera ser que la vida cristiana nulifica muchas otras áreas. No es así. Y a la luz de este pasaje de la Escritura es lo que vamos a tomar en cuenta. Todo comenzó desde el momento en que Cristo fue reconocido en nuestras vidas como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Traigamos a mente, ¿verdad?, lo que el texto señala. Este hecho de recibir implica que un mensaje nos fue entregado, fue recibido y creído, asimilado. Juan lo presentó así: mas a todos los que le recibieron. Esto hay un contraste en el capítulo 1, verso 11, que Jesús dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde ahí todo comienza, ¿verdad? Desde el momento en que Jesucristo, a través de la palabra, creemos en Él, en este caso. Todo comienza con el recibir la persona de Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es lo que la sentencia bíblica nos presenta, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Hemos dado por sentado que los colosenses han entendido y han recibido quién es Cristo, pues les fue presentado por Epafras, el verso número
7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. Ahora, ¿en qué radica entonces que la vida cristocéntrica, una vida vivencial? Una vida que realmente sí se puede llevar, se puede vivir. ¿Cómo es ello? Bueno, hay algunas directrices allí que encontramos en este texto, ¿verdad? En cuanto al vivir en Cristo. El texto lo presenta así: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, es la primera sentencia. Arraigados en Él, segunda, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Y esto se va a dar por sentado porque dice así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces da dos cosas por hecho, ¿verdad? Habéis recibido al Señor Jesucristo y habéis sido enseñados. Entonces, habéis recibido porque se les proclamó a Cristo, y habéis sido enseñados, se les proclamó prácticamente la enseñanza de Cristo. Cosas elementales en lo que es la Gran Comisión. En la Gran Comisión leemos, ¿verdad?, claramente: id y predicad el Evangelio. Habría que proclamar el Evangelio para que la gente creyera y fuese bautizada. Pero también está la sentencia: enseñando todas las cosas que os he mandado. Y aquí el texto dice, es también las enseñanzas de Jesucristo que les fue dada instrucción a la iglesia en Colosas. Y es allí donde podemos tomar en cuenta, ¿verdad?, que todo esto se hace para consolidar la fe de estos creyentes y sobre todo instruirlos en esa fe, porque finalmente es en la que deberían de mantenerse firmes, como lo señala los versos anteriores, el verso 5, gozando y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vuestro buen orden y la firmeza. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere instar es que se mantenga, porque desde el capítulo número 1 había dado, ¿verdad?, que todo aquel que verdaderamente haya creído, recibido y se haya comprometido en vivir una vida tal y cual Cristo demanda, dice el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Fundados, firmes y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces, es importante pues mantenernos sin dar cabida o lugar a otras filosofías, otras ideologías en las cuales podríamos creer o nos podrían dar la esperanza de que en ellas también podremos hallar salvación. Recordemos que el interés del apóstol Pablo de darles a conocer a Cristo es que dice que para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Entonces no estemos diciendo es por aquí o por allá, no. Bueno, es una manera como Jesús dijo, anticipó que vendrían falsos profetas y falsos cristos, pero el Señor dice no crean a todo espíritu, también se diría en la carta de Juan. Entonces no le podemos creer que podemos hallar salvación fuera de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles las directrices dadas a la luz de esta palabra? Bueno, sí, la vida cristiana es una vida vivencial, se puede vivir, se puede llevar. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, el texto señala, ¿verdad?, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El término andar en Él tiene que ver con el comportamiento. Y lo sobresaliente aquí, ¿verdad?, que no se trata de un vivir común, ordinario ya, se trata de un vivir en el término en Cristo, se va a anticipar o se va a aclarar muy bien a la luz del texto, porque nuestra vida es gracias al obrar y a la nueva vida que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Vivir en Él, cuán importante es, ¿verdad?, que como tomemos esa decisión, como diría el apóstol Pablo, ya no yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hagamos de manifiesto que vivimos en una relación
con Cristo. Jesucristo claramente dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Que nuestro vivir sea siempre Cristo. El trabajo que hacía el apóstol Pablo lo hacía en el poder de Cristo. Él lo mismo así lo confesó en el capítulo 1, verso 28, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Y por qué en Cristo, mis amados hermanos? Bueno, Cristo es el que nos dio nueva vida, el que hizo una transformación de nuestras vidas. El verso 21 del capítulo 1 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Entonces, es gracias al obrar de Jesucristo que hemos sido posicionados delante de la presencia de Dios de manera acepta. El Señor se agrada de cada uno de nosotros en este caso. Vivir en Él, arraigarse en Él, es la otra sentencia que encontramos aquí a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios. Arraigados en Él. Eso tiene que ver con una figura del campo donde hay una planta donde se arraiga muy bien, se sujeta y los nutrientes, ahora sí que está bien plantada en este caso. Arraigados como un árbol se arraiga de la tierra, ¿verdad? De ahí toma su firmeza, sus nutrientes, depende de estar allí. Desarraigar, sabemos qué pasa cuando algo se desarraiga, se desentierra, se desplanta, ¿verdad? Sabemos que sus raíces se secan y por lo tanto se marchita. La vida se nutre de la persona de Cristo, de las enseñanzas de Cristo. Cristo es vuestra vida, ¿sí? En este caso. Vivimos gracias a Él esta nueva vida que fue contemplada en el plan redentor de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, viene esta imagen de estar plantados o estamos plantados en Cristo. Entonces, nuestro crecimiento depende de Él. Nuestro crecimiento depende de los nutrientes que hallemos en Él y específicamente en su palabra. De igual manera encontramos la otra imagen que es la de la construcción, no solo del campo, sino también la de la construcción, por la expresión sobre edificados en Él. Entonces, como edificio vamos siendo edificados, vamos siendo levantados. Entonces, depende de nuestra altura, nuestra firmeza, nuestra consistencia y permanencia, depende de verdad que estemos en Él. Entonces, notemos lo importante que es ser edificados en Cristo, ¿sí? Ser edificados en Cristo. Vivamos en Él, arraiguémonos en Él y edifiquémonos en Él. Entonces la vida por eso es cristocéntrica, porque emana, depende, procede, se debe hoy, mañana y siempre a Jesucristo nuestro Señor. Los colosenses se debían siempre al Señor Jesucristo. Y en ese sentido, ¿verdad? Por eso inicia este verso diciendo de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo. Esto implica que hay un entendimiento, se ha asimilado verdaderamente quién es Cristo y lo que se halla en Él. No es algo simplemente, no es una adopción a ciegas, no, esto implica un conocimiento, esto implica una identificación, es tener claro quién es la persona del Señor Jesucristo, al grado de que la vida va a girar en torno a Él, que nos vamos a nutrir de Él y que vamos a crecer en Él. Entonces, todo va a depender ya no de mis fuerzas, de mi tradición, de mi religión, de mis esfuerzos. Finalmente, ¿verdad? Es Cristo el que le dará o el que está dando sentido, significancia, sustento a nuestro vivir diario. A ese grado.
confirmados en la fe. Entonces, el hecho de estar en Cristo nos daremos cuenta que estamos edificados sobre un fundamento firme. Estar en Cristo nos daremos cuenta que verdaderamente es el Hijo de Dios. Estar en Cristo nos daremos cuenta, ¿verdad?, que verdaderamente hay esperanza en Él. Él es vuestro pastor y con Él nada nos faltará. Que indistintamente de lo que pudiera venir en contra de uno, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando nos damos cuenta que estamos plantados verdaderamente en ese fundamento firme que es Cristo, nuestra fe se consolida. El texto usa la expresión y confirmados en la fe. Que podemos cerciorarnos y darnos cuenta verdaderamente en dónde estamos plantados y sobre qué estamos edificados, ¿sí? Más que en una tradición, estamos en una persona y de ello depende nuestra existencia. Esto da pauta a un vivir agradecido, ¿sí? Así como, bueno, el texto va a señalar también que así como habéis sido enseñados. Este término enseñados tiene que ver mucho con los esfuerzos apostólicos o del ministerio de predicación del apóstol Pablo. En el 1:28 ya nos habían dicho, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es importante, ¿verdad?, estar escudriñando la Escritura, estar atendiendo a la palabra del Señor, a los mensajes de Dios, a las instrucciones que de Dios hay con cada uno de nosotros. Ahora, Pablo da por un hecho, ¿verdad?, o da por sentado que los colosenses habían sido ya enseñados. No solo habían recibido al Señor Jesucristo, también habían sido enseñados. El plan de Dios se estaba llevando a cabo en sus vidas. Y recuerden que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Pablo a la iglesia de Filipenses 1:6 le dijo, ¿verdad?, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estamos en un proceso. Ese proceso es progresivo. Vamos de menos a más. Efesios 4, versos 13 y 14 lo presenta así, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la madurez y a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así que la enseñanza juega un papel muy central, elemental en nuestro crecimiento en Cristo. No dudo que por ello Pedro también instó, ¿verdad?, a que antes bien crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque toda pauta, ¿verdad?, abundar en acciones de gracias. Vivir siempre agradecidos por lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas y lo que estará haciendo a través de nosotros. Esta experiencia de estar en Cristo, que pasó a formar parte de nuestro carácter, viene a transformarnos y darnos nueva vida. Esto es el elemento central, básico. Es una vida vivencial. O sea, Dios nos salvó y nos puso allí, ¿verdad?, en un nicho. Sí somos santos, pero no de ese tipo de santos. El texto bíblico nos lleva, o la Biblia nos lleva a creer que somos santos porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Espíritu Santo cambia y regenera nuestras vidas, nos hace nacer de nuevo. Tenemos la palabra santa en nuestros corazones, en nuestras vidas, y porque nos relacionamos con el Dios Santo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ahí sed santos en toda vuestra manera de vivir. Abundamos en acciones de gracias por ese hecho de que Dios nos haya alcanzado en Jesucristo. Abundamos en acciones de gracias porque conocemos el corazón o el misterio de Dios revelado y que consiste en la persona de Jesucristo. Porque Dios ha puesto hombres y mujeres y a siervos del Señor que han estado predicando, y por medio de esa predicación, ¿verdad?, vamos siendo edificados, instruidos, corregidos,
pues así se cumple el propósito de la Escritura, para instruirnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos en justicia, a fin de que seamos hombres y hayan mujeres también de Dios, ¿verdad? Preparados y dispuestos para toda buena obra. Que sean vivos reflejos del vivir de los hijos de Dios. Así que la vida cristiana está para ser vivida, no para ser guardada. Jesús oró por los discípulos y en Juan 17:15, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También oró para que fuéramos santificados en su palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Dios nos salvó y en este sentido, ¿verdad? No automáticamente literalmente como para ser excluidos, separados del mundo, sino para que seamos luz del mundo y seamos sal de la tierra, para ser vivida, porque a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras, ¿verdad? Otros conocerán de Jesucristo. Juan 17 también dijo, ¿verdad? No te ruego, solo no ruego por estos, sino por aquellos que van a creer por la palabra de estos. ¿Sí? Entonces, a través del testimonio, de la proclamación del Evangelio, otros vienen al conocimiento del plan redentor de Dios en Cristo Jesús. Dios en su gracia entonces sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y sepamos que la vida cristiana está para ser vivida. ¿Sí? Entonces, no es para replegarnos, no, hemos de andar siempre con la gracia y el favor del Señor. Así que de entrada es lo que la Escritura señala, esto nos demandará vivir en Él, que nuestro comportar se nutra del ejemplo supremo que tenemos en la persona del Señor Jesús. Arraigarnos, bueno, sabemos que nuestra firmeza no depende de las muchas prácticas, de nuestras muchas tradiciones, como vamos a avanzar a la luz de esta carta de los Colosenses, a ir a tradiciones que según nos van a dar firmeza. Nuestra firmeza la tenemos en Cristo. Bueno, y sobre todo, saber que estamos creciendo gracias a que estamos en la persona maravillosa del Señor Jesús. Confiemos en Él siempre, dependamos de Él siempre, caminemos con Él siempre. Que nuestro vivir sea siempre Cristo. Con Cristo. Ahora sí que lo que vivimos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. La razón dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo un vivir que se dimensiona en muchas áreas de la vida y pasamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor, que modelamos las virtudes, la verdad, la justicia, la rectitud, la honestidad, todo lo que en Dios el hombre puede hallar. Se cristaliza cuando venimos a ese encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como dirían las mismas doxologías, ¿verdad? A Él, pues sea la honra, la gloria, el eterno y el imperio por los siglos de los siglos.